Hoy tenemos un invitado muy especial, John Lee Anderson, reconocido reportero de New Yorker, muy cercano a América Latina, con muchos vínculos con Colombia. Es maestro de la Fundación Gabriel García Márquez. Lo recordamos por sus perfiles de mandatarios, desde el Che Guevara, pues desde muertos famosos hasta recientes, Hugo Chávez, muy cercano fue a nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Y hoy vamos a hablar con él. Él está en Inglaterra, donde lo cogió la pandemia, y vamos a ver cómo es su mirada de lo que está pasando en el mundo por estos días. Buenos días, Pascual. Buenos días, John Lee. Buenos días, Alfonso. Bueno, John, yo creo que podemos empezar un poco con esa anécdota personal de cómo te cogió la pandemia en Inglaterra y cómo han estado estos días allá, estos días de encierro, alejado de la reportería y de lo que haces siempre, un poco trotamundos. Ahora está la quietud, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pascual? Gracias. Pues sí, mira, se me pilló aquí en casa, donde normalmente suelo estar máximo unos 2 o 3 semanas. Yo estaba sacando el cálculo el otro día, que creo que es lo que más he estado en un sitio en 17 años. Y la última vez fue por romper unas costillas y tuve que quedar en casa 2 meses. Esto es ya casi 3. Pero la verdad es que he gozado un poco de estar en un solo sitio sin tener que subir avión constantemente. Me ha servido para escribir mucho y también caminar mucho, como aquí la cuarentena en Inglaterra, que te permitían una salida al día para ejercicio. Yo, que vivo en un pueblito a casi 4 horas de Inglaterra, en el litoral marítimo, lo aproveché para salir al campo y pues para no aburrirme caminar encima de los acantilados. Así que, pero sí estoy escribiendo mucho, la verdad sí, reporteando poco. Esto de reportería virtual me es extraño y bastante tedioso, pero he intentado seguir incidiendo en temas de mi interés actual, como es la situación en Brasil, en Venezuela, en América Central, en Amazonía, y he hecho algunos blogs, crónicas un poco secas, eso sí, ¿no? Relativamente cortas. He completado una crónica que yo había reporteado antes en Bolivia, después de la caída de Evo Morales, ¿no? Y he escrito un par de memorias a petición de mis editores, de algunas de mis aventuras o mis aventuras de juventud, que eventualmente publicarán en la revista. Sí. Pues más allá de eso, obviamente observando la pandemia tanto de cerca como de lejos, como todos nosotros. Sí. Nos contabas cómo era el ritmo tuyo, cómo había sido el ritmo entre diciembre, enero y febrero, los países que habías recorrido. O sea, generalmente tus reporterías incluyen viajes por muchos países y luego vas pues produciendo los textos. Entonces nos contabas pues un poco cómo fueron esos 2 meses antes de la pandemia y luego miramos cómo ha sido el después. Claro, sí, con gusto. En diciembre viajé a México para entrevistarme con el Evo Morales, el expresidente de Bolivia, a unas semanas de su caída del poder. Lo había entrevistado por teléfono a los 2 días de su llegada al exilio, y luego un par de semanas después llegué y hablamos en persona, así como con su vicepresidente García Linera. Después de tener estas entrevistas ya con sus ópticas, ¿no? A partir del exilio, fui a Bolivia misma y tuve la suerte de tener acceso con la Janine Áñez, la que lo había suplantado a Evo en el poder. Una mujer más bien de derechas, así como con su ministro de Interior, un hombre que se podría decir de ultraderecha,
Arturo Murillo, en franca persecución de los comunistas, entre comillas, de su país. Y así como varios otros, ¿no? Recorrí todo el país, fui hasta el pueblo natal de Evo Morales, fui a Cochabamba a unirme en un meeting de sus seguidores, hablé con un sinfín de opositores de él también, pues hice todo lo que podía hacer para entender qué es lo que había pasado en ese tránsito tan confuso que fue su caída del poder, ¿no? Y su plantación por una gente pues que pues no se los había votado, ¿no? De Bolivia me fui de paso muy rápido por Argentina a ver una amistad y contacto en Córdoba, y luego con Lula, el expresidente brasileño, tuve esa oportunidad y me vine a casa en vísperas de Navidad. En enero, pues me puse a escribir la crónica acá y bueno, ahí sí ya entramos en lo que es las vísperas de la COVID, que creo haber contraído, por si acaso, al terminar la crónica y mandarlo a mis editores en Nueva York, me invitó un colega a Madrid a dar una charla, a estar en una charla. Y fue un viaje de 2 días. Pasé por Barcelona a ver a una amiga y en la vuelta a Inglaterra en el avión, justo aterrizando en Inglaterra, había un tipo atrás. De hecho, un grupo de hombres galenses, porque hablan un idioma bien cerrado, ¿no? Y en alta voz. Y uno de ellos, no me acuerdo si fue un estornudo o un tos, pero era una cosa tan abierta y tan contagiosa que yo volteé a mirarlo y un poco a maldecirlo, porque supe que me había dado algo. Y de hecho, llegué a casa el día siguiente, empecé con una fiebre bien alta, estuve 4 días en cama. Cada vez que tuve la oportunidad con un médico, le decía, oye, ¿y podría ser esta cosa de la Wuhan, ¿no? Hablando del pueblo de China, porque en esa época era todo de Wuhan. Sí, claro. Se desinteresaron por completo. Acto seguido, pues se me pasó la temperatura. Los médicos ingleses son muy casuales. Uno apenas mostró interés en saber si yo estaba respirando bien. Decidí seguir con un viaje a Nueva York que tenía 3 o 4 días. Estamos hablando de principios de febrero. Llegué a Nueva York. Estuve 2 o 3 días sintiéndome como una arrastrapatas, o sea, realmente mal. Sin temperatura, pero con una tos seca bien dura. Y finalmente, después de 3 días, entré en una especie de estado de emergencia, ¿no? Con falta de respiración, dolor en el pecho, hipotermia, y mi hermano me llevó a emergencias y me internaron y tenía pulmonía. Y estuve 2 días en el hospital con pulmonía hasta que me curaron y salí hecho leña, y hice o sea, me quedé una semana más como para convalecer antes de volver a Inglaterra, y otra vez en 2 hospitales en Nueva York, y volviendo a Inglaterra a cada médico les di la oportunidad. Estamos hablando ya de mediados de febrero. Les dije, pero ¿no sería acaso esta cosa de China? Me decían, ¿has estado en China? Les dije que no. Se desinteresaron por completo. Pero a estas alturas tengo la duda que si no tuve yo la COVID-19, pues bueno, John, creo que sí. ¿Ah? Fuiste uno de los pacientes que regó eso por Nueva York, eso sí parece claro. Solo supongo que todos los otros ya tenemos en el avión fueron republicanos, ¿qué te digo, no? Supongo que ya tenemos una primicia, Pascual, de las memorias de John Lee, ¿no? Las memorias de confinamiento.
Hablemos un poco de Inglaterra y de cómo se ha vivido allá. Inglaterra intentó marcar en un comienzo una manera distinta de tratar esto. Fue donde oímos primero la inmunidad de rebaño. Había una manera distinta a la manera europea de tratar el tema y muchos creímos que de pronto en un principio era por ahí y el gobierno de Boris Johnson echó para atrás un poco asustado con las consecuencias políticas que esto podía tener. ¿Cómo se vivió ese cambio en Inglaterra un poco? Pues fue muy curioso porque, digamos, yo vivo acá, pero no soy de acá, así que siempre lo veo como un forastero un poco, ¿no? Aunque me he adaptado a la forma de vivir aquí. Y cuando sentí, o sea, acá son indirectas, o sea, digo, son indirectos los ingleses, no son directos en las cosas, inclusive en la política. Así que cuando dejaron de hablar de la política del rebaño, ¿no? Inmunidad del rebaño, simplemente dejaron de hablarlo. No dijeron, hemos cambiado de política. Y yo inclusive pregunté a amigos y ellos se hicieron un poco los locos. O sea, los ingleses hacen las cosas en colectivo, aunque son críticos del primer ministro de turno. Es muy interesante. Yo sentí acá que se creó o se emanó, o se aglutinó una especie de colectividad que quizás es algo muy inglesa, muy propia de esta gente que son isleñas y hasta cierto punto ante las amenazas colectivas intentan o están acondicionados en responder como creen que hicieron durante el famoso Blitz de Hitler en los años 40, ¿no? Por supuesto que Johnson no se ha demostrado ser otro Churchill y se ha debilitado muchísimo por su propio comportamiento, ¿no? De tomarlo muy a la ligera, de no ir a los primeros 5 citas, reuniones de emergencia, perdón, de la crisis de la pandemia llamado Cobra. Él no asistió como primer ministro. Y finalmente apareció en uno de los primeros briefings o conferencias de esta crisis, como se hizo costumbre en muchos países, ¿no? De los presidentes y primeros ministros, y se jactó de haberse ido a un hospital con víctimas de la COVID y habérseles dado la mano y pensaba seguir haciéndolo. Acto seguido vimos que se había contraído la enfermedad y dentro de poco lo habían llevado a emergencias y estaba en cuidados intensivos y casi se muere. Desde entonces tenemos un Boris Johnson que después de como un mes reaparece en público, hace 2 semanas, muy debilitado físicamente y políticamente. Aunque nadie lo diga, él creo que le van a cobrar por su ligereza y su falta de liderazgo, ¿no? Que ha intentado recuperar dando orientaciones en torno a lo que es el seguimiento de la cuarentena y un poco en la actualidad, pues las medidas cautelosas de poco a poco abrir. Pero yo creo que por su propia enfermedad es más cauteloso que antes. Nunca el hombre ya no ríe. Antes solo reía de todo y ahora no ríe de nada. Entonces, o sea, aunque al lado de Trump es casi como Mahatma Gandhi en su populismo, ¿no? O sea, Trump es tan payaso que difícilmente uno le encuentra un par. Bolsonaro sería el que más le asemeja. Pero Boris Johnson, dentro de lo que es la idiosincrasia europea e inglesa, también lo es, ¿no? Es un populista, es un tipo que personalizó y ha personalizado la política y eso ha caído muy mal y son 36 o 37 mil víctimas ahora. No sé cuántos de ellos no fueron necesarios, pero digamos la mitad, algo así. O sea, eso se va a cobrar políticamente después, pero los ingleses hacen las cosas a su manera, no lo van a hacer ahorita durante la crisis, yo creo que van a esperar, ¿no? Eso es mi percepción en la actualidad. Vamos a ver si resulta así. Pero
No, o sea, nadie aquí tiene una sensación de haber sido bien liderado en esta crisis y siguen teniendo incertidumbre y suspicacias en torno a lo que han de hacer y si las orientaciones del gobierno son las más sensatas o no. O sea, no hay confianza. John, ¿cómo está en este momento Londres, digamos? Yo sé que vivís ahí como a unas 4 horas, pero la ciudad en este momento está a media máquina, sectores ya abren, restaurantes, ese tipo de cosas, ¿cómo están funcionando? No, restaurantes no. Bares y restaurantes van a ser lo último. En algunos países de Europa, como has visto, los españoles volvieron a abrir los restaurantes, terrazas, ¿no? Con distanciamiento social, pero no los interiores. Aquí todavía no. En el pueblo donde vivo hay unos cuantos restaurantitos y funcionan de manera de takeaway, ¿no? De entrega a casa. No todos, pero algunos ya más empiezan a hacer eso. Pero los 2 o 3 supermercados, la frutería, por supuesto, ya que esto es Inglaterra, la tienda que vende comida de mascotas. Claro. Y creo que digamos, el centro de jardinería también, ¿no? Pero, y hasta hace poco, hasta recién en estos días, abrieron los parqueos de los sitios escénicos, digamos, como yo vivo en una área de belleza natural, hay ciertos puntos en la costa donde hay parqueos y la gente suele ir ahí y luego ir a la playa o caminar. Estos los tuvieron cerrados durante más de un mes, pero ahora los han abierto, pero siempre con advertencias por radio y eso, a que, curioso, ¿no? Solo en Inglaterra dicen, pueden llegar, pero por favor no vengan. Es decir, no se aglomeran aquí, no. O sea, toman criterios, por favor. O sea, claro. No, John, no deja de ser curioso el caso inglés, pues porque también tienen ese famoso Royal College, que han sido pioneros en la epidemiología, ese imperio británico que tiene estudios de enfermedades tropicales por todo el mundo. De ese instituto salen recomendaciones para el mundo entero y ellos mismos no parecen seguir sus propios expertos. así es. Es muy... Sí. Sí, así es. O sea, este gobierno es un gobierno de chicos, y digo chicos porque son hombres jóvenes, casi todos, 50 para abajo. Quizás uno de los gobiernos que acumula menos experiencia en el gobierno que cualquier otra en años recientes, ¿no? Inclusive la de Theresa May, la pobre que sucedió a David Cameron y fracasó en su intentona de hacer una Brexit negociada y Boris Johnson la suplantó, tuvo mucho más estaba rodeado de gente con mayor experiencia que Johnson. Parecen que llegaron con mucha arrogancia, ganaron una elección el año pasado con una vasta mayoría y que se les fue a la cabeza y pensaron que el mundo era suyo, ¿no? Y ahora pues yo creo que les han dado en la rodilla y vamos a ver cómo sigue esto. Porque efectivamente no desoyeron, así como Trump famosamente lo ha hecho, notoriamente lo ha hecho, hasta cierto punto lo han hecho aquí también, ¿no? Siempre con un poquito más de sutileza, pero sí lo han hecho aquí también. Han desoído, han tratado de hacer las cosas a su manera. Una de las cosas que les van a cobrar eventualmente la oposición, que está creciendo en la medida que los Tories y Johnson se han menguado en su popularidad por su falta de dirigencia, ¿no? Los laboristas, el nuevo líder Keir Starmer, es el hecho de que en marzo creo que fue, al principio de la coronavirus, el colectivo de países de la Unión Europea entró en una especie de negociación para comprar un montón de ventiladores. Y el gobierno de Johnson
no entró. Así que a la semana, o sea, esto fue un poco a espaldas de la ciudadanía. Cuando pegó aquí y había insuficientes ventiladores y había desesperación alrededor de eso, se supo de que el gobierno de él pues no había entrado en esta negociación que habría posibilitado la compra en un precio mucho más bajo y de antemano de estos equipos de emergencia muy necesitados. Y la única razón, la única conclusión que uno puede tomar es por su política de Brexit. O sea, sacrificaron a no sé cuántos seres humanos a cambio de poder seguir en su política de que nosotros podemos hacerlo solos, nosotros somos los Brexiteers, no queremos nada con la Unión Europea. Y eso pues se les va a cobrar eventualmente, yo creo. Sí, hablemos, podemos pasar un poco, si querés, Johnny, y hablamos un poco de América Latina. Has mencionado varias veces a Bolsonaro y no sé si podemos empezar por ahí. Creo que es el presidente que ha tratado de la manera más extraña, más vulgar, más errática todo lo que está pasando. Tiene 2 ministros de salud ya por fuera, tiene un proceso por delante, tiene todos los líos del mundo. Dicen los reporteros que llora solo en el palacio en Brasilia. No sabe uno si está medio loco el hombre. Un poco tu visión de Bolsonaro y lo que está pasando en el Amazonas, que es bien grave. Incluso en el Amazonas colombiano, en Leticia, tenemos más de 1000 casos y tenemos el foco más difícil en este momento, el problema más grande. Pero bueno, comenzando por ahí, no creo que sea casualidad de que los países, exceptuando a México, con mayor índice de coronavirus son los países vecinos de Brasil. Y no es casual que el Putumayo, Leticia, tiene más casos que cualquier otra provincia en Colombia, siendo que es también frontera con Brasil, en donde es un relajo total, ¿no? Que no solamente tienes un presidente, por llamarlo, para darle su título oficial, que deniega la importancia de la coronavirus, sino que hasta se jacta de la muerte. O sea, en las primeras semanas de esto andaba en sus diálogos con gente que acumulan fuera del palacio, diciendo cosas como que todos tenemos que morir, ¿verdad? O sea, es la muerte. ¿Y qué? ¿Y? ¿No? O sea, así, es un presidente de un país. ¿Qué quieres que haga? Es la frase. Sí, sí, famoso. Bueno, eso fue, claro, después eso fue uno de los últimos. O sea, un desdén, una falta de liderazgo y emulando mucho a Trump, que realmente es su modelo, ¿no? Ha aprovechado la coronavirus un poco para hacer la guerra contra el sistema. Él se concibe como un radical, tiene una base de apoyo, algo parecido al de Trump, de gente lumpen, francamente, incultos, de un 30% del electorado, que, bueno, llegan al Palacio Presidencial. El otro día, inclusive, llamaron a un golpe de Estado militar y él se dirigió a ellos y les dio la razón. O sea, desde el Palacio Presidencial. Él no es demócrata. El hombre ha utilizado la democracia brasileña para socavarlo. Ha nombrado a más de un tercio de los puestos en el gabinete son de militares. Ha querido nombrar un militar ahora como el tercer ministro de salud. No creo que los mismos militares quieren eso porque ellos son un poco más sensatos que él y aunque les gusta estar en el poder, entienden que les conviene estar un poco más sutiles que él. Mientras que lo que él quiere es un régimen militar como sirvió siendo joven oficial en los años 70 y 80. Entonces, es un tipo muy peligroso, es un tipo que, pero muy empeñado en hacer dos cosas. Uno, romper
la espalda de los indígenas en su país. El primer día que juró como presidente, él empezó con políticas, con leyes, buscando básicamente fundir las instituciones que protegían o avalaban o asesoraban a la población indígena de su país en sus reservas, porque lo que quiere es conseguir esas tierras, que son unos 13% de la tierra brasileña. Justo antes de la coronavirus, presentó una ley famosa que busca seguir presentando, que permitiría la introducción de actividad económica fuerte, hidroeléctricas, minería y maderera y agribusiness, ¿no? Dentro de las reservas indígenas, que actualmente es ilegal. Y por supuesto que la coronavirus que se ha extendido en la Amazonía, muchos epidemiólogos y otros indigenistas creen que es justamente a causa del rampante invasión que se ha llevado a cabo en la Amazonía por parte de garimperos. Estos son los mineros de oro y demás ilegales, madereros y pues finqueros que buscan agarrar tierras desde que Bolsonaro ha llegado al poder. Entonces es un relajo total, ¿no? Es un relajo total, y lo único que se puede esperar ahora es que por tanto desmadre que ha armado, pues que le hagan un impeachment y votan para afuera. ¿Crees que eso es posible? Porque algunos lo están pidiendo que renuncie en Brasil, otros dicen que es muy difícil. Pues la salida de Sergio Moro, su ministro, y haberse convertido en su principal acusador lo debilita más. ¿Crees que es posible que ese juicio avance o que incluso una renuncia, una salida, porque ha perdido también apoyo? ¿Crees que es posible una salida de Bolsonaro, no completar su periodo? Sí, mira, sí, yo creo. Yo no puedo predecir si saldrá por impeachment o renuncia, pero yo creo que es con Moro, con las acusaciones de Moro y la aparición de un audio la semana pasada, por lo cual pues salió Moro, ¿no? Es que Bolsonaro manda para afuera el director de la Policía Federal porque no gustaba de que había investigaciones en sus propios hijos y quería nombrar a alguien que impediría esas investigaciones por su conducta criminal. Es que la familia de Bolsonaro es mafiosa. Cualquier carioca te lo diga. O sea, en Río de Janeiro es muy como Nápoles, ¿no? En Italia. Y los chicos de Bolsonaro están muy metidos y con milicias, que son estas agrupaciones, bueno, en Colombia serían conocidos como escuadrones de la muerte, ¿no? O la parapolítica. Pero son milicias generalmente ex policías o militares que son sicarios y forman bandas, compiten con los narcotraficantes para controlar favelas, suministro de gas, de transporte, de todo. Son mafias armadas que controlan territorio dentro de la ciudad, y los chicos de Bolsonaro y Bolsonaro mismo tienen demasiados vínculos con estos tipos. Han aparecido fotos con ellos y Bolsonaro mismo posándose muy amigable con algunos de estos miembros de las milicias, ¿no? De las paramilitares. Y uno de los casos tiene que ver con eso. Yo creo que al indagar un poquito van a encontrar que la familia de Bolsonaro son algo así como la familia de los Corleones, ¿no? Pero más burdo, y pues deberían estar en la cárcel y no en cargos públicos. Eso dejaría... No sé qué anduvo Sergio Moro con ellos durante año y medio, pero bueno, ahí está. Dejaría a Moro en el camino a la presidencia, ¿no? Después de tumbar 2 presidentes, prácticamente. Claro, sí. Es obvio que el tipo es muy ambicioso políticamente, ¿no? Sí, exacto. John, pasando al otro capítulo, pues interesante de América Latina, está México. Tu cercanía con México, pues es profunda. ¿Cómo has visto la presidencia actual? Y después, Pascual, también podemos bajar un poco en Centroamérica, El Salvador, por ejemplo, con lo que ha hecho Bukele. Claro. Mira, francamente, yo estaba un poco atónito con el comportamiento de AMLO, de López Obrador, ¿no? Al principio de
la coronavirus me parece que lo tomaba muy a la ligera, sacando sus santicos y hablando de que ellos les protegía y que había que salir a dar abrazos y besos a la gente y que que siguieran yendo a los restaurantes, que había que apoyar la economía mexicana. Esto, puchica, a la misma vez que Bolsonaro, en su manera patana, vulgar, lo hacía en Brasil, ajuntaba a AMLO un poco en la misma canasta de populismo. Y me alegré mucho en ver que, no sé si fue como a mediados de abril, como que oyó consejos buenos y cambió de conducta, ¿no? Y apareció diciendo que le había llegado nueva información, entendía que había que cuidar a los viejos y que había que hacer distanciamiento social. Bueno, tomó medidas más cautelares que un poco han seguido hasta ahora. El problema que tiene México, como la mayoría de los países de América Latina, ni hablar en África y otros lugares del mundo donde no son, donde todo el mundo no es de clase media, es el hacinamiento y la pobreza y el hecho de que mucho de la economía es informal. Uno entiende eso y no es fácil, pero sí preocupaba de que Andrés Manuel se comportara un poco como, no sé, Jalil Gibran o algo así, como un gurú del paz y amor, en lugar de tomarlo con seriedad, ¿no? Eso me sacaba un poco de quicio. Además, me saca un poco de quicio el hecho de que tiene una conferencia de prensa todos los días a las 7 de la mañana y eso me parece que no es poco presidencial. Yo sé que él lo concibe como una manera de acercarse más y de ser una democracia más directa, pero yo creo que por ahí no va la cosa. Y bueno, en fin, me gustaría decírselo a él personalmente, francamente. Ahorita en México, entre amigos míos, entre los que apoyan a Andrés Manuel López Obrador y los que le critican, hay una polémica armada, inclusive dentro del periodismo, en torno a lo que está pasando realmente y lo que está pasando realmente con la coronavirus en el DF. Desde hace como una semana, New York Times y Wall Street Journal publicaron revelaciones de que estaban subcontando un poco las autoridades en México las muertes de la pandemia en la ciudad. Acto seguido, otros amigos, colegas en México y algunos en América Central hicieron críticas a esas coberturas y se han armado un poco. Para mí es avergonzante un poco ver esto, porque al final esto es pugna entre periodistas. Deberíamos estar buscando la verdad, no haciendo pugnas en aras de quién gustamos en la política, ¿no? O sea, eso es la introducción de un discurso ideológico en lo que ha de ser la cobertura de noticias me preocupa. Y entonces, esto del populismo nuevo que estamos viendo que reemplaza a la izquierda en mucha América Latina, y yo no digo que los izquierdistas están haciendo populistas, en algunos casos sí, pero en general el populismo o la derecha se está suplantando a los gobiernos de izquierda cuando se les acaba. Vimos a Brasil, Bolsonaro en Brasil y ahora Bolivia, México. Hay un patrón de comportamiento que me preocupa, que es que surgen políticas y gobiernos muy personalistas, más allá de la institucionalidad, y casi todos están en contra de la libertad de expresión tal cual está manifestado en los medios y la prensa tradicional, ¿no? Y buscan llegar a la población a través de sus propios voceros, propias diapositivas, su propio Facebook, su propia conferencia de prensa. Y yo creo que estamos en una arena movediza que es preocupante. Y eso me tiene un poco chivado eso, ¿no? John, fuera de esos populismos de
populismos un poco negacionistas del coronavirus, tenemos otro tipo de populismos, que son los populismos un poco extremos. Lo que está pasando con Bukele, lo que pasa en otros países de América Latina, que es simplemente vamos a cerrar y vamos a cerrar de una manera marcial, draconiana, y aquí se hace esto. Y Bukele llegó a decir, si te tengo que torcer la muñeca, pues te tuerzo la muñeca. Y si te tengo que encerrar durante 30 días con delincuentes para que cumpla la cuarentena, pues tienes que hacerlo. Creo que ahí también hay unos riesgos y los hemos vivido incluso en Colombia también, si se quiere. Ese riesgo de, como estamos salvando vidas, podemos apretar un poco y cerrar algunos derechos democráticos. Exactamente, Pascual, así es. Yo creo que en todo esto, o sea, es uno de los peores riesgos que hay, es en donde es en aras de argumentaciones de control de la pandemia, regímenes y gobiernos que han querido tener una mano más fuerte, lo logran, imponen. Inclusive, por ejemplo, esta cosa de los apps, de las diapositivas de rastrear, en algunos países de Europa van a implementar esto, ¿no? Islandia, por ejemplo, ahorita leí que quieren promover el turismo de nuevo. Al llegar ahí, vas a tener que tomar una prueba de que si tienes el coronavirus y luego bajar un app en tu teléfono para que te puedan seguir, como han hecho en China. Ahora, obviamente, teóricamente no hay ningún problema en eso y es una forma dentro de una democracia de asegurar el control de una pandemia para el bien de la población. Pero imagínense ese mismo sistema puesto en El Salvador o en Rusia o en cualquier otro lado, ya tú y yo y todos, o Colombia, donde hace poco pillaron el gobierno espiando una vez más en los periodistas, ¿no? Lo que ha hecho Bukele es muy característico de alguien que busca poderes caudillescas, ¿no? Que tiene mucha arrogancia, un carácter, una personalidad autoritaria y quiere imponerse a toda costa, ¿no? Sabemos esto de Bukele porque justo antes de la coronavirus lo demostró cuando trajo tropas al Congreso del país y intentó a la fuerza, amedrentando a los congresistas, obligarlos a firmar una ley que él quería, ¿no? Entonces, un crédito, que le aprobaran un crédito, ¿no? ¿Cómo? Que le aprobaran un crédito, para eso llevó los militares al Congreso, para que el Congreso le aprobara un crédito. Para dar más armas a los militares. Y trajo los mismos militares al Congreso. Fue muy fuerte eso. No, hay gran desazón entre los amigos salvadoreños en este momento. Hay mucho temor y mucho recelo y con el comportamiento de Bukele. Y Bukele sí, es un tipo interesante porque es como el autoritario postmoderno, ¿no? No es de izquierdas ni de derechas, aunque yo diría que es más de derechas que otra cosa. Pero lo que sí es autoritario. El autoritario con Instagram. Exacto. Que quizás sea lo peor que hay, ¿no? John, pues las consecuencias de esta pandemia se irán viendo y ahora estás pues en Londres, pero y tú eres californiano, pero como New Yorker, como neoyorquino de adopción, ¿cómo ves las próximas elecciones en Estados Unidos y esa figura de Trump que a veces uno no sabe si tiene tanto teflón para aguantar esos casi 90,000 muertos que tiene Estados Unidos ya? Pues ojalá que no, Alfonso. Ojalá que con esto vemos en la espalda de él de una vez, ¿no? Que es inaguantable verlo a él ahí día tras día con su mal comportamiento, es un cretino total, ¿no? Y se ha erigido un gobierno cretina. El canciller es otro cretino, Pompeo. El ministro de Justicia, Barr, es un delincuente. Son malandros. Y se lo digo, yo estoy utilizando muy cuidadosamente mi español, es decir, con tensión
hasta flema inglesa. Es decir, si no estuviera aprendido esto, estaría con malas palabras, con palabrotas. La verdad es que no, es inconcebible que ese hombre esté en el poder. Y aunque, claro, muchos temen de que Joe Biden no tiene no sé, la energía o la vitalidad todavía para enfrentarlo y ganarlo, yo esperaría que sí. Mira, yo votaría un molusco para ganar a Donald Trump. Que Biden sea un poco senil no me importa, ¿no? O sea, la verdad, yo creo que hay mucha gente así. Total, Reagan fue senil y total mal gobernó durante 8 años. O sea, Sí. ¿qué más? ¿Qué más? Estoy bromeando un poco, pero la verdad que espero que Biden logra dentro de poco una aparición en su pantalla un poco más presidencial. Me gustaría verlo delante de una chimenea señorial, que luce un poquito presidencial en lugar de, no sé, en la estantería de su sótano, ¿no? ¿Me entiendes? Yeah. Porque Trump le lleva la ventaja ahí apareciendo en la Casa Blanca todos los días. Me gustaría ver que él nombra pronto su vicepresidenta. Ha dicho que será una mujer. En lo personal, creo que la Kamala Harris sería una buena opción porque es una mujer de color, es muy inteligente y emana vitalidad. Además, fue fiscal y desde la Casa Blanca me encantaría verla ir detrás de toda esta gente una vez que están fuera del poder. Creo que es más factible como vice que las demás, aunque yo no digo nada en contra de, por supuesto, de las demás. Pero John, ¿crees que el coronavirus va a tener cambios políticos, digamos, en esos estados que siempre votan de una manera o los estados que siempre están muy competidos? ¿Crees que esto va a traer algún remesón a esa política o vamos a tener una elección muy parecida, muy reñida, peleada en esos puntos que siempre son los estados que pueden voltearse a un lado o al otro? Mira, yo no me gusta la clara evidencia porque no me nace, pero creo que sí va a haber diferencias. Yo creo que Trump, por más que hace 3 años y medio algunos republicanos, inclusive tradicionalistas, lo votaron por sus razones, lo que sea. Yo no creo que esa gente, o sea, no todos son unos radicales locos que son capaces de mirarlo y entender que este hombre le falta respeto a sí mismo, a la institución de la presidencia, que arma líos todos los días, que falta respeto a la prensa, a otra gente, que tiene un adjetivo despectivo para cada político que no le gusta. El va y viene de la Casa Blanca, las investigaciones que están montando contra sus opositores, las imágenes de manifestantes armados entrando en los capitolios de estados, inclusive como la de Michigan, que si le apoyó. Yo pregunto, un republicano del estirpe de los Bush, ¿acaso mira esas imágenes de hombres con bazooka entrando de forma agresiva al Capitolio del estado en Michigan y se sienten orgullosos? ¿Se sienten que el país está salvo en manos de Trump? Yo no creo. Pero lo que creo que pasa es que la gente están avergonzados, ¿no? Y ellos van a hacer su voto en nulo o en contra de Trump dentro de la cabina secreta el día 4 de noviembre. Eso es lo que yo espero, de que van a entender que es el país de por medio ya. Otros 4 años de Trump, yo no creo que el país lo aguanta. Ha socavado las instituciones, ¿no? El Ministerio de Justicia ya no es el Ministerio de Justicia. El Departamento de Estado es un chiste. En fin, y hay varios más, ¿no? Que están a su servicio. Así como un país bananera, es una república bananera ya de Trump. Y
Otros 4 años no creo que aguanta. No creo que aguanta con un reemplazo en el poder y el repudio necesario de Trump y todo lo que ha significado. El país puede recuperarse y la institucionalidad puede recuperarse. Costará mucho para que Estados Unidos vuelva a tener una imagen digna de respeto en el mundo, pero al menos la institucionalidad se puede recuperar. Alfonso, no sé si para terminar un poco, ya llevamos 40 minutos largos, dejamos la política y hablamos un poquito de periodismo. Ayer con Alfonso, John, estábamos hablando también un poco de qué periodismo se hace en este momento, de qué riesgos pueden o deben correr los periodistas a la hora de salir a reporterear, porque vemos, por ejemplo, aquí mucha gente con temor de hacerlo y hay veces una especie de vacío en ciertos cubrimientos. Hablar un poco de ese riesgo que deben o tienen que asumir los periodistas, o si deben más bien quedarse y buscar esa reportería un poco seca de la que hablabas al comienzo. Mira, yo he cubierto muchas guerras y es una opción personal. Y yo creo que hay momentos en que las guerras, por ejemplo, hablando de guerras bélicas, pero esta pandemia lo podemos, digamos, poner en la misma balanza, ¿no? Quizás es una opción muy personal, no es para todos. Y creo que hay historias que son válidas para tomar riesgo y otras que no. O sea, si uno nada más está tratando de cumplir con un jefe que exige y que para vender algunos periódicos y a cambio te puedes morir o tener mucho riesgo, no creo que vale la pena, ¿no? No creo que es justo. Ahora, pero es muy personal. Yo tengo un amigo en España, me viene a la mente porque es muy periodista, Gervasio Sánchez. Él no ha dejado de ir a los hospitales, de cubrir la pandemia, el sufrimiento de la gente, las enfermeras, los médicos. Me imagino que está bien enmascarado y demás, conociéndole, pero él no ha dejado de cubrirlo. Ahora, él es como un cruzadista, ¿no? Gervasio. Sí, él es un humanitario en creces, ¿no? Es un tipo que... Pero no es para todo el mundo ese tipo de cobertura. No es necesario que todos estemos en las emergencias, en los cuidados intensivos, viendo las dramas humanas que hay. Yo creo que hay muchas otras historias que se pueden hacer y cada cual tiene su talante y su talento, ¿no? Algunos deberíamos estar detrás de los poderosos, de los políticos, de las decisiones que han hecho, de los parlamentarios, dentro del Ministerio de Salud, detrás del flujo de equipos para los hospitales. Yo creo que el periodismo global es lo más y comprensivo, digamos, es lo más importante en estos momentos, ¿no? Pero tan pronto hay posibilidad de volver a salir, va a ser muy necesario llenar ese vacío que se ha presentado por razones de seguridad por parte de nosotros y volver a contactarnos con el mundo. Hay muchos lugares en el mundo, hay muchos sectores de la sociedad, muchos países que apenas sabemos de ello y es necesario ver cómo están, porque de aquí en adelante lo que va a haber también más allá de la pandemia es el ricochet económico, ¿no? Mucha gente van a estar en aprietos económicos y las cosas se pueden complicar bastante en ciertos países. En tu caso, John, pues sientes ganas de salir a hacer reportería. ¿Qué reportería tienes en mente para cuando puedas salir? Mira, sí, yo tenía pendiente un viaje al este de África y tan pronto pienso seguir. También quisiera volver a Brasil a hacer otra historia. Hice uno el año pasado sobre los mineros de oro en tierras de los indios Kayapó. Quisiera hacer otra cosa en la Amazonía brasileña. Me gustaría volver a Venezuela, me gustaría volver a México, me gustaría perfilar a Bukele, en fin. O sea, yo tengo un montón de cosas que me gustaría reportear. Claro.
Otra cuestión es un poco las personas mayores que las han tenido más encerradas. Ayer hablábamos que la próxima revolución va a ser de los mayores de 70 años, ¿no? Claro, imagínate. Estar 4 meses en casa, eso no es fácil, imagínate. No, claro. No sé si terminamos, John, con algo que también hemos hablado acá, que también hemos visto en Medellín, y es, ahorita hablamos de los poderosos en el poder político tradicional y cómo pueden ganar poder, cómo pueden restar libertades, pero también nos hemos dado cuenta que los ilegales aprovechan de alguna manera también el momento, se han convertido en quienes cuidan la cuarentena, pasa en Brasil, pasa incluso acá. En Italia, por supuesto, en Nápoles, que mencionabas ahora, han terminado ellos cuidando esa cuarentena, la mafia también moviéndose a su manera. O sea, que uno podría creer, tenemos más poder desde el poder legal que aprieta y el poder ilegal también va a hacer lo suyo en sus territorios, ¿no? Así es, Pascual. Yo creo que muy interesante cómo se han movido los grupos zampones en los países donde son un poder de verdad y tienen territorio. Y hasta cierto punto se han desenmascarado. Desenmascarado, no. Han mantenido sus máscaras de siempre, pero han hecho actos de presencia que demuestran de forma descarnada el poder real que tienen. Y el poder real que tienen en América Latina es, siempre lo hemos sabido, pero con esto, con tanta impunidad, hacer videos de ellos entregando cajas estampados con la cara del Chapo o de la nueva familia y nueva generación en México, directamente a ancianas en diferentes lados o emitiendo decretos en las favelas de Brasil, etcétera. Ese tipo de actuación con publicidad, con promoción, es algo quizás nuevo y te demuestra el grado de vacío que hay del Estado en muchos de los países, ¿no? Y, o sea, como sabemos en Colombia, el Estado es frágil, es débil. Su actuación, sobre todo, es militar en muchas regiones rurales del país. Y aunque la FARC dejó las armas hace 4 años, no entró a llenar esos vacíos y estos valles y montañas y poblaciones con instituciones del Estado, no con la suficiencia, digamos, no en la medida suficiente para que otros grupos ilegales no lo llenaran ellos mismos. Entonces, y lo mismo hemos visto, o sea, hemos convivido con estados paralelos, clandestinos, como una cosa ya rutinaria. Se ha creado una coexistencia con criminalidad que socava el Estado mismo y a veces comparte con el Estado el poder. Y eso es algo que creo que de aquí en adelante se tiene que mirar muy de cerca y quizás atender de forma con medidas de emergencia y planes de reajuste social y económico serios de aquí en adelante, porque no puede ser que grupos delincuentes estén en disputa abierta con estados. La única manera que lo pueden hacer es si el Estado mismo falta legitimidad. En el caso de Brasil hoy en día, para nada más hablar de Brasil, yo diría que sí, el Estado falta legitimidad. Yo no digo que eso hace que el Comando Vermelho o Rojo de Río de Janeiro, otro grupo de ampones, tengan más legitimidad que el Estado, pero en Brasil hoy en día, con un presidente como Bolsonaro, ¿quién va a tirar la primera piedra? Uh-huh. Bueno, Alfonso, hemos dado un recorrido largo, hemos dado un recorrido desde Inglaterra a Estados Unidos, hablamos de Brasil, hablamos de Salvador, dejamos un poco quieta a Colombia, de la que hemos hablado permanentemente, pero ha sido un recorrido interesante y sabemos que John tiene los anticuerpos ya después de haber tenido su coronavirus. Creo que es con el primer inmune que hemos hablado en estas semanas de... Esperamos que sea inmune, ¿no? Claro que sí. John,
No, muchas gracias por conversar con nosotros, por sacar tu tiempo y compartirnos tu mirada. Un abrazo enorme y que Igual, todo vaya mejorando. igual, ambos. Muchas gracias. John, muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego, feliz día.